Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos en el programa de Reto Siglo XXI. Vamos a hablar un poco de la economía y las perspectivas que tenemos para este año y para los próximos siguientes, ¿verdad? Porque este año se ve complejo, pero ha habido una recuperación importante de la economía en el 2021, según los datos del Banco Central. Claro, es un 7.5, pero veníamos con una pérdida de 4.1, así que si uno resta el otro son un 3.5. Eh, el desempleo me preocupa mucho, son 368,000 desempleados, el 2.5 más alto de la pandemia, 54,000 desempleados adicionales, o sea, estamos hablando de una situación de desempleo fuerte. Se ha venido recuperando, pero muy lentamente, ¿verdad? Por otro lado, pues hay un repunte de las exportaciones. Las zonas francas han tenido un importante crecimiento en de su actividad, no así la, la economía o la actividad interna. Háblese del mercado interno, háblese del mercado común centroamericano de la industria nacional. Eh, Hay un rebote que era de esperar después de una contracción, eh, problemas inflacionarios serios, muy complejos, ¿verdad? Desempleo en Estados Unidos cayó a 3.9, una cifra récord, pero bueno, puede ser que esa cifra no se mantenga. Ya hay un anuncio de la Fed de que va a comenzar a aumentar la tasa de política monetaria. Eso va a aumentar. Lógicamente va a enfriar un poquito la economía. La preocupación del petróleo, que está en así, prácticamente en $84, y se habla hasta que puede llegar a $100. Eso va a repercutir seriamente en nuestros términos de intercambio. Los fletes han crecido casi un 400%, los granos un 143%, los metales un 240%, total 146%. O sea, hay una situación de aumento de precios eh, o, eh, causado por distintos factores. Básicamente, esto significa un deterioro serio en los términos de intercambio de Costa Rica y la inflación importada que vamos a tener en este año, que no lo veo yo que podamos manejar los, lo que está proyectándose, ¿verdad? De un 3,5%. En cuanto al mercado laboral, pues sí, hay una mejora en los ingresos, hay una nueva ola de COVID y los hoteles siempre han mejorado la ocupación, pero eso no significa que estemos en la misma situación que teníamos pre-pandemia, ¿no? Régimen definitivo, lo que hablamos, ¿verdad? Los hoteles, la construcción ha venido recuperándose, pero todavía está con una contracción fuerte. Y si quiere, comenzamos con esos datos. La demanda interna creció, las exportaciones crecieron en 2021, ¿va? Estamos hablando, ¿va? Y las importaciones decrecieron. Hay una cierta mejora de la confianza, pero sigue siendo el desempleo y el subempleo muy alto, ¿va? El déficit de cuenta corriente está en un 3.4 en el año pasado y tenemos un déficit financiero proyectado de aproximadamente un 5.7% para este año que viene, y los intereses son un 4.8, perdón, eso fue el año pasado, 5.7, los intereses 4.8 y el déficit primario por primera vez lo veo en menos del 1%. Pero eso fue porque mejoraron los ingresos
Ya, al mejorar la economía, los ingresos aumentan y entonces el déficit disminuye, ¿va? Y además hubo también, si mal no recuerdo, que no pagamos impuestos hasta marzo del año pasado, ¿no? Entonces, pues cambió el periodo, antes era septiembre y se pagaba en diciembre, quedaba en el mismo periodo. La economía, yo siento que la liquidez comienza a, a ser más estable, hay más estabilidad en las tasas de interés, hay presiones cambiarias, ¿verdad? Eh, por presiones externas y la gente prefiere ahora ahorrar en dólares que en colones, porque en colones lo castigaban a uno, ¿va? El crédito en colones comienza a aumentar, pero bueno, luego vemos a los problemas de 2022. Se habla de un déficit primario ya de menos 1.6, solo en intereses del 5.2% del PIB y un déficit financiero de un 3.6. 2022, la deuda interna va a aumentar, va a ser de un 3 y la externa un 6.1, total un 9.1%. Bueno, pero la verdad es que yo no vine a dar datos como un loco. Eh, aquí el invitado es un distinguido economista, un hombre que ha estado en el Banco Central, que ha estado en el Banco Nacional, que ha estado de ministro de Hacienda, en fin, hasta de canciller de la República. Gracias, Fernando. Te he adelantado un poco de datos para que comencemos a pelotear, como decimos nosotros, perdoné la palabra, pero eso es, ¿cómo ve usted la situación 2022-2023? Porque tenemos una incertidumbre grande, en menos de 7 días tenemos una primera selección, digamos, de cuáles van a ser los dos contendentes para luego irse a un balotaje y eso no deja de ser una incertidumbre importante para el sector empresarial y para el sector financiero. ¿Ah? O sea que se requiere una gran estabilidad y confianza. Costa Rica no puede correrse ningún riesgo ni de hablar de impuestos para las zonas francas cuando hay una competencia feroz, ni hablar de cambiar reglas de cómo se hablan. No veo yo de dónde se van a reducir, eh, eh, o perdone, cómo van a cerrar la brecha fiscal. Algunos hablan no de impuestos, no con el Fondo Monetario. Y bueno, conversemos un poco, Fernando. Bueno, muy buenos días, Jorge. Qué gusto de verdad verte y compartir aquí algunas impresiones contigo y todas las personas que nos pueden escuchar y ver. Mira, efectivamente empiezo por hacer un primer comentario que este año 2022 es un año complicado para la economía nacional. Primero, tenemos las elecciones en muy pocos días. De acuerdo a la mayoría de las encuestas que uno ha estado viendo, posiblemente vamos a una segunda ronda electoral sin saber todavía con claridad quiénes van a ser esas dos personas que puedan pasar a la segunda ronda o el balotaje el primer domingo de abril. Y viendo los debates y leyendo lo que los candidatos han venido manifestando, hay diferencias muy notorias. Hay candidatos o candidatas que están pregonando volver a las mini devaluaciones que se radicaron en este país hace 15 años. Hay candidatos que están hablando de ponerle impuestos a las zonas francas. Hay candidatos que están hablando de renegociar el convenio con el Fondo Monetario, pero no dicen exactamente en qué términos es que se puede renegociar. En fin, que todavía, si vamos a la segunda ronda, Jorge, en primera instancia se nos va a alargar un poco la incertidumbre de quién va a ganar las elecciones
y cuál puede ser el efecto en el manejo de la política económica, no en este año 22, porque yo lo veo más o menos definido en el sentido de que hay una junta directiva del Banco Central, un presidente ejecutivo nombrado que se queda un tiempo más, hay un presupuesto de la República ya aprobado por nuestra Asamblea Legislativa, que no va a ser fácil cambiarle en el año, pensar en más impuestos, en ajustes de otros impuestos, sabemos lo que eso toma en la Asamblea Legislativa, no va a ser fácil, y tenemos un convenio con el Fondo Monetario que en la realidad está suspendido, porque esa es la verdad. En el momento que el Fondo Monetario le informó al país que estaba suspendiendo el segundo desembolso de este programa, eso lo que significó es que el fondo dijo, mire señores de Costa Rica, los queremos mucho, ustedes tienen un país maravilloso, pero no han cumplido lo que el gobierno nos prometió que iban a hacer a partir de mayo del año pasado y en el transcurso del año 2021. ¿Qué va a pasar con ese convenio con el Fondo Monetario? Es vital para el tema económico, Jorge. Yo por lo menos creo que deberíamos avanzar más en ese convenio con el Fondo Monetario, en algunos campos, en otros no estoy tan de acuerdo, bueno, pero eso es otro tema. Entonces, primer comentario, Jorge, sí, este año 2022 es un año incierto, con problemas, no hemos resuelto todos los problemas que el país venía arrastrando pre-pandemia y en la pandemia. Hablemos un poquito del entorno internacional, porque usted lo mencionó, Jorge. Primero, el mundo estaba muy contento y más optimista a finales del año pasado. El Fondo Monetario hizo sus proyecciones de crecimiento en todas las zonas importantes del mundo, las que nos afectan a nosotros, y ahora acaba de revisar, hará cosa de un par de semanas, tal vez menos, no menos de 2 semanas, esas previsiones ahora a finales de enero de este año. ¿Y qué es el mensaje del fondo? La economía mundial y los grandes jugadores de la economía mundial no van a crecer tanto en el 2022 como lo habíamos previsto en octubre del año pasado. Estados Unidos va a crecer menos, la Unión Europea va a crecer menos, China va a crecer menos, América Latina va a crecer menos. Usted también lo mencionó, ya el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos no ha querido ajustar sus tasas de política monetaria, pero ya anunció que en la próxima revisión, la próxima reunión que tengan, posiblemente se van a revisar esas tasas de interés que nos van a afectar. Tenemos un problema muy delicado del petróleo, Jorge. A finales de la semana pasada, el precio del petróleo ya rondaba los $90 el barril y como usted lo mencionó, hay analistas que dicen que podemos llegar a cifras cercanas a $90 el barril de petróleo. Somos un país 100% importador de hidrocarburos, eso nos va a golpear muy fuerte. Y tenemos un conflicto muy delicado, ¿verdad?, en torno al futuro de Ucrania, un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea y Rusia, que posiblemente va a significar medidas fuertes de Europa y especialmente de Estados Unidos en contra de Rusia. Rusia es el gran suplidor de gas para la gran mayoría de los países europeos. Eso posiblemente va a traer todavía que aumente más el precio del petróleo y el precio de algunos otros productos derivados del petróleo. En fin, que tenemos ese panorama internacional no solo incierto, sino menos positivo de lo que se veía hará unos cuantos meses. Y aquí, Jorge, en nuestro pequeño mundito de Centroamérica, bien, más complicado, yo solo pienso en la época de los años 80, ¿verdad? Que tuvimos una Centroamérica mucho más convulsa. Tenemos un gobierno que fue electo sin unas elecciones puras ni limpias, como el caso de Nicaragua. Tenemos un presidente, Nayib Bukele, en El Salvador, que ha propiciado reformas muy poco democráticas en ese país, con un conflicto muy serio ahora con los Estados Unidos, un país y una economía que depende mucho de los Estados Unidos, e inclusive la semana pasada el Fondo Monetario
le pide al presidente Bukele abandonar su ley de que el Bitcoin sea una moneda de curso legal en El Salvador, y entonces, y una economía que va a crecer muy poco este año en El Salvador. Tenemos, en el caso de Guatemala, un problema muy serio. Económicamente no es el país, y ahora podemos comentarlo, más sólido de Centroamérica, Jorge, pero con un problema político muy delicado. A finales del año entrante del 23 tendrán elecciones, con muchas dudas de qué va a pasar con ese país en Guatemala, que es el país más grande de Centroamérica en población y la economía más grande. Y finalmente tenemos la inauguración de Xiomara Castro como presidente de Honduras, una mujer que tiene una posición de izquierda muy cercana al presidente Maduro, al expresidente Chávez, que ha moderado su discurso, y tenemos que verlo en estas próximas semanas, por razones de política interna o porque no quiere empezar su mandato con un enfrentamiento con Estados Unidos. En fin, las razones realmente no las sabemos, pero que sabemos que ella realmente ideológicamente es una persona de izquierda. Si va a propiciar sus ideas en el gobierno, no lo sé, o si va a moderar su acción en el gobierno. Pero entonces tenemos en nuestro vecindario una complicación grande, para no hablar de Panamá, que también era el ejemplo de alto crecimiento aquí en nuestra región hasta hace muy poco, pero la pandemia los afectó enormemente. Fue el país más impactado negativamente por la pandemia. Se está recuperando bien, también lo podemos comentar un poquito más adelante. Pero entonces todo ese entorno externo a la economía de Costa Rica o Costa Rica como país no es tan positivo como se veía hace unos pocos meses. No es que yo quiera tener una posición negativa o pesimista, pero soy realista. Estamos saliendo de una pandemia, pero la parte internacional que se veía mucho mejor hace 4 o 5 meses, hoy no se ve tan bien como en ese entonces. Y ahí hago un comentario, perdóneme que me extendí un poco más de lo que hubiera querido en este primer comentario, Jorge. El tema del crecimiento de la economía de Costa Rica, 7.5, y sé que las autoridades salieron muy orgullosas a decir, mire, la economía creció 7.5, vos lo explicaste muy bien, tuvimos una contracción del 4.1 en el año 20, en el medio de la pandemia, en el año 20, en el 21 una recuperación del 7.5%, pero uno no tiene que compararse, si es un buen analista, con las cifras del año de la pandemia. Uno tiene que compararlas con las cifras del año 19. Entonces, si uno ve el bienio, lo que hay es un crecimiento relativamente modesto. Pero además, Jorge, me hace mucha gracia que el presidente Alvarado, buen amigo y lo aprecio mucho, saliera muy eufórico a decir que, bueno, habíamos crecido, no sé cuántos años teníamos de no crecer, un 7 y resto por ciento. Lo mismo dijo el presidente Gimatei en Guatemala en su informe bianual al Congreso. 3 décadas sin que Guatemala creciera esto. Pedro Castillo en el Perú dijo exactamente lo mismo. El presidente de Panamá exactamente dijo lo mismo. Todos por el mismo fenómeno externo del rebote que tiene las economías, lógicamente, después de una contracción tan fuerte como la tuvimos en la pandemia. O sea, no es el caso único de Costa Rica. Estoy mencionando ejemplos aquí en nuestra región. En República Dominicana es exactamente lo mismo. Entonces, no es un fenómeno único, ni que Costa Rica tuvo un milagro económico el año pasado. No, no. Es que es la consecuencia de los impactos negativos de la pandemia. Pero bueno, con este comentario introductorio, con todo gusto, Jorge, le entramos a los temas que usted quiera cubrir esta mañana. Bueno, primero, gracias, Fernando. Vamos a ver, los ingresos por las personas físicas no crecieron en el 2021 más que un 0.1%. Sobre las utilidades jurídicas sí hubo un 0.6%, pero fue por eso de la declaración de renta. El IVA, sí, no cabe duda que tuvo dinámica porque creció la economía y
sobre los combustibles, ¿verdad? Que mucha gente dice que, bueno, vamos a bajar el precio de los combustibles y eso es puro populismo, porque los combustibles más bien van en este momento van a crecer y sabemos que la matriz del costo del barril de petróleo es lo que prácticamente fija el precio del combustible y eso, y tampoco podemos quitarle el impuesto, ¿no? Porque el impuesto es un 1.1%, ¿verdad? O sea, si usted le quita el 1.1, dígame de dónde lo ajusto, ¿verdad? Y nosotros ingresos tributarios, esos famosos que van a quitarle fuerza, es el 1.6, pero bueno, hay que sustituirlos. Además, hay que ir al Congreso para quitar los impuestos, ¿verdad? En cuanto a las remuneraciones, prácticamente quedamos igual, 5.4, 5.3, así que no hubo disminución uno de los rubros más importantes que podríamos haber tocado en cuanto a los gastos, ¿verdad? Se redujeron las transferencias, las compras, pero los intereses subieron. Eso quiere decir que la deuda pública sigue creciendo, que la deuda pública ya está en el orden del 70% básicamente, y que el gasto de capital, no, eso es cualquier cosa, o sea, el 1.1%. Entonces, con el perfil de vencimiento que tenemos de las deudas, ¿verdad? Pues, yo viendo los números aquí, 2022 tenemos 3.600 millones, 2023 4.000 millones, 2024 4.200 y 2025 3.900. O sea, estamos en una situación de que la deuda es muy importante. No podemos evadirla. La deuda está compuesta mucho por la deuda interna y por la deuda externa, más por la deuda interna que por la deuda externa. Pero y ahí las tasas de interés no se han podido, ahora van para arriba porque no hay otra. O sea, los bancos van a tener que subir las tasas de interés al Banco Central. Al aumentar la tasa pasiva, vamos a tener que aumentar las tasas de interés. La gente va a sacar la plata y la va a meter en ahorro porque ahora ya no era negocio de ahorro. Y me preocupa mucho qué va a pasar si Estados Unidos comienza a subir las tasas de intereses, ¿verdad? Entonces mucha gente va a pensar si deja la plata en Estados Unidos, que son los ahorrantes grandes, ¿verdad? O se la trae para Costa Rica. O sea, aquí que lo importante es para mí, primero, hemos hecho los fondos de pensiones siguen siendo los que invierten más en la deuda interna, ¿verdad? En 2021 tenían 7.500 millones de colones, ¿verdad? El sector público no financiero, 4.800, sector público, el resto del sector público, 3.900, los bancos públicos, 3.900 millones de colones. O sea, el Banco Central les dio, creo que 600.000 millones de colones, 800 y pico mil de colones, y mucha de esa plata se fue a parar a que los bancos nada más lo que hicieron es comprar bonos del Estado, ¿verdad? El INS tiene 2.500 millones y después están los inversionistas privados que no son significativos, son 9.000 millones en total. O sea que el sector público con 22.000 millones, pero son una cosa que los fondos de pensión hablan mucho de de que si los fondos de pensión se vieran de cara a financiar proyectos de infraestructura, etcétera. Sí, pero están ahí en bonos, ¿verdad? Si lo sacan de ahí, no sé el gobierno cómo va a cerrar la cuenta, ¿ah? Bueno, hablemos de eso, porque la situación de los bancos es preocupante. No sé si
pareciera que hay bastante estabilidad, pero el Banco Central prestó 826 mil millones, que no todo fue para la banca, y ahora va a tener que comenzar a recuperar, vamos a tener que recoger un poco de liquidez, porque si no la inflación va a comenzar a aumentar más, ¿verdad? No solo por la parte de la inflación externa, sino también por la inflación interna que podría haber si no bajamos la liquidez. Pero bueno, yo estoy muy tranquilo, como igual que vos, de que tenemos una junta directiva del Banco Central y bueno, y un buen presidente ejecutivo en el Banco Central. Eso le da a uno confianza. Pero sí, la situación centroamericana complicada, el turismo recuperándose, gracias a Dios. Espero que la pandemia no vuelva a afectarnos, ¿verdad? Pero eso es otra incógnita complicada, ¿verdad? No sabemos si esta nueva variedad del COVID va a seguir. Hemos perdido amigos todos muy queridos y hay esto es una incertidumbre y hay también una situación que no es igual el post-COVID que el pre-COVID, sin hablar de las finanzas de la caja, ¿va? Que eso es el ICE y la caja, que son los dos grandes, Ese es y el tema para INS, otro ¿verdad? programa, don Jorge, con mucho gusto. Sí, yo creo que es otro programa, porque la caja sí es un problema serio y usted estuvo también ahí. Pero en todo caso, dejémoslo ahí para que conversemos un poco sobre cómo ves vos la situación de la inflación interna, que eso es no solo la que es importada, sino la que podría suceder si no recogemos liquidez y qué significará en eso en crecimiento interno, ¿ah? Claro, Jorge, con todo gusto, en los minutos que nos quedan, ¿verdad? Hablemos de la inflación. Bueno, el año pasado, como sabemos, la inflación medida por el índice de precios al consumidor creció 3.3 a lo largo del año. Pero si uno ve otros índices, la inflación fue muchísimo más alta. Claro. Vean, Jorge, el índice de precios al productor de manufactura creció 13.9%, o sea, 4 veces lo que creció el IPC. Eso es un índice que afecta en el futuro la inflación, porque esos son los insumos ¿cuánto crecieron los insumos que necesitan los productores industriales para producir sus bienes? Sí, Y ahí eso va está a el venir, acero, están los claro, granos básicos, todo, está todo, transporte, todos los insumos. todo. Y entonces el crecimiento fue muy fuerte, pero vea otro sector tan importante como el sector de la construcción. El índice de precios, todas estas son cifras oficiales que calcula nuestro Banco Central. Yo no estoy especulando, son cifras oficiales. El índice de precios para las viviendas de interés social creció 18.6% y el índice de precios para la construcción de edificios creció 28.8%. Entonces, realmente vamos a tener como consecuencia de estos crecimientos en los precios de otros componentes que no son la canasta básica del consumidor, una inflación mucho más fuerte. Súmale a esto, Jorge, que el Banco Central, yo lo entiendo por las razones de la crisis de la pandemia, monetizó exageradamente esta economía. Bueno, y se aprovechó de la pandemia y de la recesión económica, porque había un exceso de dinero en la economía. Los bancos tenían mucho dinero, pero no había demanda de crédito. Y entonces la solución del Banco Central fue maravillosa para resolver el problema fiscal del año pasado y del 2020. ¿Por qué? Como había tanto dinero, los bancos no tenían demanda de crédito y los bancos se vieron prácticamente forzados para mejorar un poco sus estados financieros en comprar bonos del gobierno. Pero esta solución no la vamos a tener y el Banco Central sabe que si no restringe la cantidad de dinero, vamos a tener una presión inflacionaria muy fuerte en los próximos meses y está procediendo poco a poco a controlar esta inflación, perdón, esa monetización exagerada que tuvimos el año pasado. Entonces yo no soy tan optimista, Jorge,
tanto por la parte de los productos derivados de petróleo que ya comentamos, por estas cifras que les estoy dando y que usted las conoce también muy bien. Y yo Fletes creo... subieron, perdóname, los fletes subieron un 400%. O sea, y el comercio más grande que tenemos nosotros es con China. Y cuando vemos que los granos crecen un 143, los metales un 240, hey, como vos decís, son 166% que está afectando, eh, no la canasta básica, pero sí la va a afectar porque hey, si sube el petróleo, suben los fertilizantes, suben los agroquímicos, sube todo, y hey, al final en la canasta básica depende también de los granos, porque todo el pan, todo es importado. Eh, la inflación es el problema más serio que podemos tener y problema serio porque es un problema social también, ¿verdad? O sea, Claro, eso va a claro. afectar los salarios de la gente con más problemas. Bueno, Bueno, Jorge, vea perdona. nada más, perdóneme, el renglón que más creció el año pasado, y estamos hablando de cuando tuvimos una inflación de 3,3, fue el renglón del transporte público. Eh, y bueno, esos son combustibles, ¿verdad? Y eso va a seguir así, no va a mejorar. Entonces, bueno, yo no creo que vamos a volver, y usted y yo lo vivimos unas cuantas décadas atrás, Jorge, no vamos a tener otra vez inflaciones del 15%, 20%, no, no, ya No, esta economía es una economía diferente, pero yo veo muy difícil mantener la inflación dentro de la banda inflacionaria que ha fijado el Banco Central entre 2% y 4%. Posiblemente estaremos en el 4, posiblemente tal vez inclusive por encima del 4, y eso va a afectar mucho a todas las familias en Costa Rica. Pero tenemos que prepararnos, Jorge, porque usted también lo comentó, tasas de interés van a subir. Es irremediable que con la situación fiscal que tenemos, con un gobierno que va a tener que acudir al mercado interno a financiar parte del déficit del gobierno, esas tasas de interés van a subir, es innegable, y posiblemente vamos a seguir viendo un ajuste en el tipo de cambio, que no serán las mini-evaluaciones como algunas personas han mencionado, pero sí, pero vamos a ver una presión inflacionaria por el servicio de la deuda externa, porque el turismo apenas se está recuperando, Jorge. Mi cálculo es que este año posiblemente vamos a terminar con un 75% de los turistas que Costa Rica tuvo en el año 19. O sea, todavía hay un faltante ahí. Tenemos el servicio de la deuda externa, turismo que apenas se está recuperando, una deuda pública que usted lo comentó, está en el 70% del Producto Interno Bruto. O sea, preparémonos porque vamos a tener más inflación, van a subir tasas de interés, no exageradamente, pero van a subir. Entonces, Jorge, podemos concluir que hay que reconocer al actual gobierno que hizo mucho en todo este proceso de la pandemia, en todo este problema. En la parte fiscal, las cifras fiscales son muy buenas, básicamente porque aumentó mucho la recaudación de impuestos y contuvieron, gracias a la regla fiscal, el crecimiento del gasto público. Pero no hay que ser sobreoptimistas. El panorama externo no es tan favorable como se veía hace unos meses. Tenemos un problema inflacionario delicado que en buena parte viene del exterior, pero también consecuencia de la monetización que se llevó a cabo en Costa Rica en los años anteriores, un problema de desempleo que sigue siendo muy fuerte, una dependencia en el crecimiento económico de Costa Rica de la parte externa y muy baja la reactivación en lo que pudiéramos llamar la economía doméstica. Y entonces, en resumen, no vamos a crecer este año lo que crecimos el año pasado. Vamos a tener más inflación este año que el año pasado. Tasas de interés también van a subir. Tipo de cambio terminará ajustándose al alza. Pero hay que ser positivos, ¿verdad? La economía va bien, pero no tan bien como algunas personas lo han anunciado. Bueno, Fernando, gracias. Ha sido una excelente oportunidad de conversar con un destacado economista. Eh, sí, yo creo igual que vos. Mi preocupación es un problema de tipo también que la situación, al no crecer la economía, lo que tiene que crecer, vamos a tener se va a agravar la parte social, la parte de desempleo. Eh, yo creo que hay que ser
decirle al pueblo de Costa Rica la verdad, de que esta situación es complicada, que hay que hacer ajustes tal vez en el acuerdo con el Fondo Monetario, pero que el Fondo Monetario es importante para poder pagar las deudas que tenemos y que los otros bancos nos ayuden con el financiamiento del déficit financiero que tenemos proyectado, que puede ser mayor de lo que originalmente estábamos viendo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Ya tendremos otra oportunidad para poder conversar en el balotaje, porque a mí me parece que es importante hablar en el balotaje. Muy bien, Y no claro. hablar de las improvisaciones que se oyen, porque hay un Congreso que va a estar muy fraccionado, que necesita una capacidad de negociación importante. Ojalá que Costa Rica comprenda que aquí todos tenemos que estar unidos, que el bienestar de todos es lo más importante y cerrar las brechas sociales y las brechas que tenemos, no solo aquí en Agam, sino también en las distintas regiones del país, pero que hemos hecho bastante y que hay que reconocer, como muy bien lo decís, Fernando, que sí, no cabe duda que la regla fiscal ha sido importante. La ley del empleo público también es importantísima. Y las otras acuerdos que tenemos con el Fondo Monetario se pueden revisar, pero hay cosas que no se pueden cambiar, ¿verdad? Como el empleo público. Y tampoco estar haciendo excepciones a la regla fiscal, porque entonces ahí pierde fuerza. Muchas gracias. Y es en otra oportunidad que nos vamos a ver. Gracias.